Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios una vez más. Bienvenido a este nuevo devocional. Día lunes, comienzo de semana. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan disfrutado sus vidas, su familia, las reuniones de fin de semana. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí en esta mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, de la iglesia La Luz Verdadera, ubicada aquí en el barrio Maggiore, en este pueblito de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas segundos, damos comienzo a este nuevo programa. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a todos aquellos que se van a ir conectando despacito, aquellos que van a verlo diferido, aquellos que los ven en silencio. Y damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor está con nosotros en esta mañana porque lo ha prometido y sus promesas son eternas, dice la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios en esta mañana porque el Señor nos permite estar conectados y darle gloria a Dios, a Él, porque el Señor nos permite una vez más poder estar en su presencia. Comenzar nuestra mañana, nuestro día con palabra de Dios, con bendición de Dios, con una oración y comenzar nuestro día, nuestras tareas diarias, cotidianas, el trabajo, las vacaciones. Tal vez estamos disfrutando de vacaciones. Espero que aquellos que estén disfrutando de estas vacaciones también podamos relacionarnos con el Señor más que nunca en este tiempo de descanso, ¿no? Así que damos gracias y damos gloria y alabanza al Señor en esta mañana por este día precioso. Bienvenidos como cada mañana. Hemos comenzado, hemos tomado este compromiso juntamente con la iglesia, con los hermanos, de leer la Biblia en su totalidad. Hemos comenzado por el libro de Génesis, por el principio, como dice la palabra de Dios, y hemos llegado hasta el día de hoy, que hoy será la lectura de este día lunes 16, el devocional número 16. En este día 23 de enero leeremos el capítulo 46, capítulo 47 y el capítulo 48. Así que vamos a introducirnos poco a poco en esta mañana en la palabra de Dios y vamos a comenzar esta semana leyendo y culminando prácticamente el libro de Génesis. Así que damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar conectados a través de las redes aquí por Facebook, por YouTube. Así que damos gracias a Dios por este privilegio que aún todavía tenemos en nuestras iglesias. Todavía podemos conectarnos y hacer un devocional y alcanzarlos y llegar a cada hogar en esta mañana. Así que bienvenido en esta mañana, bienvenida en esta mañana. Así que damos comienzo. Si tienes tu Biblia cerquita por ahí o la tienes preparada en tu mano, un anotador, es muy bueno también tener un anotador y anotar cosas que a lo mejor nos parecen interesantes para poder seguir estudiando en el día, si es que estamos descansando, si es que tenemos un tiempo y se lo regalamos para el Señor. Amén. Hemos llegado hasta el capítulo 46 que comenzamos a leer hoy. Jacob y su familia es introducida en Egipto, ¿no? Así que por necesidad, por el hambre, por la escasez que había en el mundo entero, sabemos que José fue vendido a Egipto y fue el comienzo de su proceso al llegar a ser gobernador de Egipto, un segundo allí de Egipto, ¿no? Y que todos acataban las órdenes de José en este trabajo, en esta encomendación de Faraón, de este sueño que él mismo tuvo, que mismo José le interpretó y le explicó el sueño, y de esta abundancia y de esta escasez por unos años, por 7 años de abundancia y 7 años de escasez, las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Así que este tiempo de abundancia, entre ese periodo, la familia de José, Jacob y sus hermanos también sufren el hambre allí en su tierra, en Canaán, y necesitan de alimentos, a pesar de que puede pasar hoy, en este tiempo seguramente, y probablemente lo vamos a vivir, que tal vez tengamos dinero o recursos, ¿no? Pero no habrá alimentos en la tierra. Así que posiblemente pasaremos por esta etapa también nosotros,
¿por qué no? Este ejemplo que hemos estudiado y hemos leído en este tiempo, de esta escasez mundial, ¿no es cierto? También en el libro de los Hechos habla allí cuando la iglesia primitiva también comenzaba sus tiempos, cuando fueron llamados por primera vez cristianos, también pasaron etapas de escasez y tuvieron que ser esparcidos también por la persecución y todas estas cosas, ¿no? Así que son historias muy paralelas, a la historia antigua con el Nuevo Testamento y con el Testamento nuestro, que estamos escribiendo poco a poco, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos parte de esta historia de Dios, de este plan divino de Dios, porque no solo los que están escritos en esta palabra de Dios, en esta Biblia, en este manual de instrucción, estos hombres y estas mujeres que hicieron historias, también nosotros estamos escribiendo el libro, o probablemente el libro de los Hechos todavía o aún no se haya finalizado, y el libro de los Hechos continúa con nuestras vidas, con cada uno de sus siervos, de sus siervas, que están viviendo en este periodo de vida, ¿no es cierto?, en este tiempo, en esta dispensación de los tiempos, si podríamos decir. Entonces, Jacob, por falta de alimento, no por falta de dinero, por recursos, falta de alimento, es introducido, podríamos decir, a la fuerza a Egipto, y vemos que Jacob entra con toda su familia. Ahí vimos la historia de José, el progreso de José, la vida de José, este proceso. Amén. Buenos días, mi pastor Gustavo. Feliz inicio de semana. Que Dios le bendiga. Que la palabra de esta semana sea una gran bendición a nuestras vidas. Claro, ojalá, hermanos, que Dios haya preparado, y creemos que Dios ha preparado cosas buenas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, y hay cosas que a veces no vamos a entender, pero es la voluntad de Dios, ¿no? Así que así será, y aceptemos su voluntad, obedezcamos su voluntad, y sabemos que son parte de este proceso también nuestro, ¿no? Aparte de la vida cristiana, un proceso que hay veces que no entendemos, pero como puse este fin de semana, la palabra de Dios fue fe más obediencia igual bendición. Esa es la matemática de Dios que tenemos nosotros, que creemos que es así. Fe más obediencia igual bendición. Podemos tener mucha fe, pero no hay obediencia, por lógica no hay bendición. Podemos tener obediencia, ser obedientes, ¿no?, a lo que nos dicen, a lo que nos piden, pero no hay fe a realizarlo. Lo hacemos porque somos invitados, o a veces nos piden hacer algo, pero no hay fe. Por lógica también no hay bendición. Pero creemos que fe más la obediencia a Dios, con mucha fe, va a haber mucha y gran bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Hay mucha gente en la iglesia que hoy tiene mucha fe, pero no se mueve de acuerdo a la fe, y no hay obediencia en su vida, Entonces creemos que la bendición tarda en llegar, no porque Dios no quiera, sino porque nos falta todavía. Y en este caso, en la vida de José, vemos estos tres niveles podemos decir, la vida de Jacob, que ahora los vamos a enumerar. Capítulo 46, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ver en esta lectura del 47 y 48 la bendición de Jacob, en los que pudo ver sus nietos en su vejez, la bendición de Jacob sobre sus hijos. Por primera vez tiene esta visión, podríamos decir, del futuro, ¿no?, del tiempo venidero a los hijos de Jacob, ¿no?, a las tribus de Israel, ¿no es cierto? Israel ya no era Jacob, pero sigue nombrándolo Jacob, la palabra de Dios, ¿vio? Y también vemos en el capítulo 49, en este caso que está el tiempo de la lectura, vemos la profecía de Jacob acerca de sus hijos, ¿no? Así que en el 48 vemos la bendición de Efraín, y en el 46 que vamos a leer, en el 46 y 47 sigue la bendición de Jacob entrando a su familia. Que yo siempre digo esto y lo analicé de esta manera, mi forma de pensar. Creemos
que para Jacob fue una bendición ir a Egipto, fue toda una bendición. Recordemos que Egipto es sinónimo del mundo para nosotros, ¿no? Volver allí, ¿no? De donde Dios nos sacó. Hubo órdenes exclusivas de Dios sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Jacob, de no entrar a Egipto. ¿Recuerdan eso, no? Lo hemos leído. No vayas. Y al ir, al desobedecer, tuvieron muchos problemas. A veces la desobediencia consiste en que no obedecer a Dios y nos encontramos con miles de problemas porque Dios no nos mandó a ir. Cuando Dios no te manda a hacer una tarea, no la hagas, porque te vas a encontrar con problemas seguro. Y entiendo de cuando Dios envía a una persona a un lugar, va bendecido. El Señor abrió puertas, preparó un lugar. Como le dijo Jesús a sus discípulos, vayan a tal lugar y habrá un aposento, ya todo preparado, ya todo listo. Dios se adelanta. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, llevarte a un lugar, enviarte, Dios prepara el lugar. Se lo puedo asegurar, lo he visto por mis propios ojos. No por experiencia propia, porque Dios ya nos mandó a esta tierra, a este lugar, y está todo preparado. Solamente que tenemos que trabajar. Poner nuestra parte, porque ya hizo todo Él. Dios había hecho su parte, ¿no? Sobre la vida de estos hombres. Y este hombre, Jacob, se encuentra en esta decisión, en esta mañana, en este libro, en este maravilloso capítulo, de ir a Egipto. Bueno, vimos a un Jacob en tres niveles diferentes, que ahora lo vamos a ver. Pero vamos a leer en el capítulo 46, verso 1 en adelante, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de esta manera, miren. Salió Israel, no era Jacob, salió Israel, con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Acá no dice la Biblia, y ofreció sacrificio a su Dios. Estamos todavía en ese nivel, ¿no? Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Lo podría haber dicho Israel, Israel. ¿Recuerdan? El ángel que luchó contra Jacob le cambió el nombre. Ya no te llamarás más Jacob. Pero sin embargo acá tenemos algo que nos llama la atención. Salió Israel, cuenta la historia, con todo lo que tenía. Y vino a Beersheba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Claro, ahí entendemos por qué el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Me suena como la primera vez que Jacob escucha la voz de Dios. Me parece. ¿Nos ha pasado? Claro que sí. Muchas veces no hemos escuchado la voz de Dios. Nos ha llamado por nuestro nombre, que Dios tendrá un nombre, y no hemos escuchado. Y hay momentos que nos tiene que decir Gustavo, Gustavo, ¿no? Ponga el nombre que quiera usted. Bueno, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. La promesa de Dios sobre la vida de Jacob, pero diciéndole, yo soy el Dios de tu padre. Podría haberle dicho a Dios, yo soy tu Dios. Pero ahí hay algo especial en esta historia, realmente. Y me llama mucho la atención, muchísimo la atención. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto. Tremendo esto. Dice, porque allí haré de ti una gran nación. Parece que hay una contradicción, ¿no? A Abraham y a Isaac le pide que no vayan, pero a este Jacob le pide que vaya. Pero el propósito de Dios siempre, como digo yo, y como dice la Escritura, la intervención divina de Dios, por alguna cosa pasa. Así que dice, yo descenderé contigo a Egipto, versículo 4, y yo también te haré volver. Dice, y la mano de José cerrará tus ojos. Mire la promesa que Dios, claro, Jacob no entendía. Calculaba que pensaría Jacob, a lo mejor iría un tiempo allí hasta que pase el hambre y volveré.
Ese es el pensamiento de Jacob, como cualquiera de nosotros recibiendo esta promesa podíamos recibirlo y podíamos aceptar de esta manera. Hemos dicho que Egipto es sinónimo del mundo. Dios le dio órdenes específicas a Abraham. Le dijo, no vayas. A Isaac, no vayas. Y estos hombres fueron. Tremendo, ¿no? Así que miren, a Isaac le dio la misma orden que a Abraham. En este caso a Jacob le pide que vaya a Egipto. Y Jacob aquí se planteó, yo creo que se planteó seriamente, ¿no? Sabiendo los padres que habían tenido problemas en esas tierras extranjeras, se habrá planteado, ¿realmente es la voz de Dios? ¿Dios quiere que vaya? ¿Será así? A veces es como una invitación que nos habla a consultar a Dios. Hemos recibido muchas invitaciones con respecto a lo que venimos hablando sobre esta historia, ¿no? Esta invitación a ir a Egipto. En muchas ocasiones, de muchas maneras, no solo de ir a buscar alimento, porque a lo mejor nos faltó y tuvimos escasez, y tal vez tuvimos que depender de este gobierno, de su gobierno, del país que esté. Y a lo mejor nos han hecho una invitación de depender, ¿no? de ese gobierno, de un subsidio, de una ayuda alimentaria, podríamos decir, ¿no? Porque hemos tenido escasez en nuestra vida también, ¿no? Y a lo mejor hemos tenido esa invitación, ¿no? de ir a Egipto. Y lo hemos planteado y le hemos dicho al Señor, Señor, es tu voluntad que vayamos. Mirá que en Egipto es peligroso Egipto. Es el mundo de donde tú lo sacaste. Tendremos que volver. Bueno, en este caso a Jacob le dijo, sí, ve, porque yo estaré contigo. Ahí está la diferencia. Muchas veces hemos ido a Egipto, pero sin Dios. En este caso Dios se le presenta. ¿Por qué? ¿Por qué se le presenta a Dios? Porque por primera vez ahí Jacob ofreció sacrificio al Dios de su padre, pero ofreció sacrificio al fin. Y Dios escuchó y fue aceptada la ofrenda de Jacob. Tuvo misericordia a Dios, a pesar que todavía aparentemente no era el Dios de Jacob, era el Dios de su padre. Y tuvo misericordia por la promesa de sus padres. Muchos hijos viven hoy por la promesa de sus padres. Todavía subsisten o todavía están delante del Señor por las promesas de sus padres. Todavía el Dios de sus padres no ha sido en total dependencia de este Dios, del Dios de nuestros padres, ¿no? Vivimos en ese nivel que también vivió Jacob, que ahora lo vamos a ver. Usted me va a dar la razón. Yo sé que va a ser así. Abraham no se movía sin consultar, pero Jacob le parecía que no necesitaba a Dios. Esa era la etapa de Jacob. Muchos de nosotros lo hemos experimentado. No consultábamos a Dios en muchas cosas que hacíamos. Proyectos, cosas que íbamos a hacer, emprender caminos. Y no consultábamos a Dios. Hay muchas personas que no han consultado a Dios. Un trabajo, cuando ha sido ofrecido, ¿no? Desde Egipto, bien, desde el mundo. Y siempre me ha llamado la atención esto. Mire, para el pueblo de Israel, para Jacob y su familia, al comienzo de su historia aparentemente fue una bendición, pero terminó siendo una trampa. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, no? Ir a Egipto para Jacob fue una decisión que no fue tan fácil, porque él conocía lo que era Egipto, él sabía lo que era. Prácticamente él estaba caminando sin Dios. Las experiencias de sus familiares, ya había vivido esa experiencia con su padre, con su abuelo, y ir a Egipto le parecía que no era correcto. Pero en este caso, como reitero, cuando Dios te manda a ir, Dios estará contigo seguramente, ¿no? Y hemos tenido esa experiencia. Hemos ido a Egipto muchas veces sin consultar a Dios. Podemos dar un ejemplo de los cristianos de hoy, sin ir más lejos. Hoy somos el reflejo, tal vez, de este joven Jacob.
Algunos que me digan amén por ahí, que se atreve, que reconozca, que nos hemos equivocado muchas veces, que hemos pensado que no necesitábamos a Dios en este asunto. Esta determinación la puedo tomar yo, soy el pastor, puedo hacerlo, tengo la autoridad, Dios me ha delegado una autoridad y puedo decidir yo en la iglesia hacer algo, porque a mí me parece que está bien, porque a mí me parece que es correcto, que es una ofrenda agradable a Dios, pero Dios no me lo pidió. Y bueno, es increíble la historia de Jacob. Yo anoté tantas cosas acá que me gustaría decirla que hoy no lo voy a poder decir. Tal vez en este comienzo de la vida de Jacob hubo una reconciliación con Dios. Podríamos decir que al fin Jacob se reconcilia con Dios, que toma una decisión de seguirle, de caminar dentro de la voluntad de Dios. A veces hay muchos cristianos que vamos a la iglesia el día domingo. Lo he hablado miles de veces, ¿no? Vamos a la iglesia, nos parece que cantamos, alabamos a Dios en espíritu y en verdad, decimos, cantamos esa alabanza, porque Dios está buscando verdaderos adoradores y creemos que yendo a la iglesia ya el día domingo o sábado, el día de la reunión, ya es suficiente. Y el lunes comienza nuestra semana, totalmente dependencia de nuestra voluntad y no de la voluntad de Dios. Y así sucesivamente nuestra vida cristiana puede ser igual de la manera que lo estoy hablando, ¿no? Hemos pasado por ese proceso también, totalmente el domingo alabando y glorificando a Dios, levantando nuestras manos, entregando una ofrenda agradable, una ofrenda con el corazón aparentemente. Pero en la semana no tenemos dependencia de Dios, no dependemos de Él, dependemos de nuestra voluntad y hacemos lo que a nosotros nos parece. ¿Hemos pasado esa etapa? También la hemos pasado. La ofrenda de Jacob fue aceptada y Dios le habla en el versículo 2 y 3, lo hemos leído, y le dice y le da instrucciones: ve a Egipto, yo estaré contigo y allí te daré una nación grande, te haré volver. Y los ojos, dice, de José, tu hijo, sus ojos serán cerrados por la mano de José. ¿Qué promesa? Quiere decir que voy a ir a Egipto, voy a ser reconfortado, mi descendencia aumentará, mis riquezas, todo, y volveré, estaré con mi hijo José y voy a morir en esta tierra de Beersheba, ¿no? Y acá mi hijo me va a sepultar. Toda esa historia, todo ese pensamiento para Jacob, ¿no? Toda esa trama mientras los hijos de Jacob vinieron de Egipto con los carros, con grano, con riqueza, ¿no? Con promesa, con palabra de su hijo, que al principio pensaba que no era cierto lo que le contaban sus hijos, dudaba de todo eso, dudaba Jacob, tenía muchas dudas. Un hombre que todavía su confianza en su totalidad no estaba en el Señor. Y había muchas dudas en su vida. La obra de Dios que se aproximaba, dudaba él. Y la promesa de Dios fue cumplida. Lo vamos a encontrar después en el próximo libro, en Éxodo, en el capítulo 1. Ahí en el verso 7 va a hablar de la promesa de Dios, la multiplicación de estos varones, de esta gente que fue a Egipto. 70 personas, 70 y pico de personas llegaron a llegar a Egipto y salieron millones, 2 millones y moneda aproximadamente salieron de la tierra de Egipto. Y usted sabe cómo salieron, que los vamos a estudiar. Para aquellos que no saben, los vamos a estudiar. Cómo salieron, cómo regresaron a ese camino de regreso a la tierra prometida, que Dios le había prometido. Lo vamos a ver. Se multiplicaron como Dios quiso, en gran manera, como Dios quiso. ¿Lo escuchó bien? No como nosotros nos pareció, ¿no? Como Dios quiere. A veces un hijo para nosotros es una bendición, por supuesto, más un nieto,
¿no? Para muchos, tal vez un hijo, un nacimiento, lo toma como una maldición, ¿no? Pero un hijo es una bendición de Dios, porque Dios lo ha querido así. No es que ha venido porque sí está bien, lo hemos encargado nosotros, pero la bendición viene de parte de Dios. Y vamos a hablar de estos 3 niveles de Jacob para terminar este devocional en esta mañana. Podríamos decir, mire lo que anoté. De Harán salió, prácticamente con un bastón, podríamos decir. De Canaán, ya un poquito más crecido, con con algo más en su bagaje, ¿no? Que traía Jacob, y llegar a Egipto. 3 niveles, podríamos decir, de vida, 3 regiones donde vivió Jacob, pero también podemos decir 3 niveles espirituales de Jacob. Canaán, Harán, Canaán, Egipto. Harán, el nivel espiritual, viviendo prácticamente en la carne, podríamos decir, impulsado por sus instintos, por sus deseos carnales, ¿no? Huyendo incluso, escapando, mintiendo, engañando, por muchas cosas que Jacob. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, dice, con su propia fuerza. ¿Recuerdan la lucha contra el ángel? Luchando con sus fuerzas. Nos relata la palabra de Dios, allí luchando contra Dios, que mucha gente hoy se encuentra de esta manera, luchando contra Dios, con su propia fuerza, pensando que no tiene necesidad de Dios. Que yo puedo con mis fuerzas, hasta que se agotan. Nuestra voluntad se tiene que amalgamar a la voluntad de Dios. Parece que nuestra voluntad está separada de la voluntad de Dios aún en nuestra vida. Es el segundo nivel. Y el tercer nivel, ya en Egipto, ya impulsado por la fe, Jacob se mueve ahora. Impulsado porque consulta a Dios, Dios le habla, e impulsado por la fe, por la promesa, se mueve. Y nosotros en este tiempo tenemos que ser impulsados por la fe, impulsados a movernos en la voluntad de Dios, porque estamos amalgamados ya. Ya Jacob aparentemente se había reconciliado, había tomado el toro por las astas, podríamos decir. Ya dije, basta, yo voy a vivir en la voluntad de Dios. Ahora sí, dependo de Él. Allí voy, a una tierra que desconozco. La conocieron nuestros padres, estuvieron en peligro de muerte, pasaron dificultades, pero bueno, pero el Señor me prometió estar conmigo. ¿Cuántos le ha prometido el Señor estar con su vida, hermano? ¿Qué miedo, qué temores podemos tener si Dios está con nosotros, haciendo su voluntad? El tercer nivel. De igual manera nos pasó a nosotros, a muchos cristianos nos ha pasado esto, por no nombrar todos, porque a otros no. Capaz que una persona está en el nivel espiritual diferente y yo no estoy hablando de esa persona, estoy hablando de mí, que hemos pasado esas etapas. El primer nivel que hemos pasado, nos volvimos a Él, al ponernos en contacto, el Evangelio, su palabra, Cristo, nos reconciliamos. Él nos reconcilia con nuestro Padre. No es que fuimos nosotros, Dios nos escogió, ese nivel lo pasamos, el nivel donde vivíamos totalmente en la carne, haciendo nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, hacíamos lo que nos parecía y nos parecía que era correcto. Y la palabra de Dios dice que el camino del hombre es camino de muerte. Y nos parecía que estábamos bien, que hacíamos las cosas bien, engañando, mintiendo, robando, haciendo aquello, lo que sea. Y nos parecía, ese nivel también fue para nosotros. El segundo nivel comienza cuando recibimos a Cristo, esta etapa de pruebas, luchas y conflictos en nuestra vida. Pensando que, bueno, ahora recibí a Cristo, Dios me va a ayudar, me voy a ir allá porque voy a hacer aquello, porque quiero comprar esto y hacer aquello y hacer este trabajo y emprender este oficio. Nuestra propia voluntad, luchando contra Dios. Ahí comienza ese proceso como le pasó a Jacob. Muchas veces hemos pasado por esto nosotros, claro que sí. Peleando contra Dios con nuestras propias fuerzas. Y Dios nos permite y los deja, Él es muy paciente, los deja experimentar ese proceso, ¿no? De pasar este tiempo y tal vez por mucho tiempo hemos luchado contra Dios, y no pasar a la tercera etapa,
que pasó Jacob. Después de muchos años tal vez, hemos aprendido la lección. ¿Cuánto hemos aprendido la lección de no luchar más con Dios? De hacer su voluntad, de ir a donde Él nos pide, porque Él va a estar con nosotros. Hacer lo que Él nos pide, porque Él va a estar con nosotros, sea lo que sea. Hay cosas que no podemos entender. Dios, lo entiendo, Dios nos pide cosas como le pidió a Jacob. No lo podía entender, no lo podía asimilar, pero igual Él consultó, Dios le habla. No lo entendió, pero Él fue. Él fue definitivamente. Obedeció en obediencia, en fe, en obediencia, y recibió una gran bendición, usted lo sabe. Allí llegó a la tierra de Gosén. Y usted sabe la historia, que lo vamos a ver más adelante, lo que sucede. Allí se multiplican. Allí no tenían necesidad, solamente tenían que labrar la tierra, porque eran agricultores, criar ganado y vivir en paz por mucho tiempo. Por mucho tiempo, 400 años estuvieron en Egipto. Bueno, mucho tiempo de esclavos al final de su etapa. Así que creemos, hermanos queridos, que es un tiempo para Jacob nuevo. Un tiempo donde va a experimentar la bendición de Dios. Porque definitivamente se ha dado cuenta que tenemos que depender. Y total dependencia a Dios, como es el título de este programa. Así que en esta mañana vamos a encontrarnos con esta lectura, con Jacob llegando a la tierra de Egipto, con toda su familia. Y ahí comienza, y ahí están las generaciones, los hijos, cada uno de sus hijos, sus nietos, y así, ¿no? Toda la descendencia. José le pide a Faraón la bendición y le otorga la bendición a José, y José le transmite a su familia todo lo que era de Egipto, le era para los hermanos y la familia de Jacob. Mire la bendición que habían recibido, aparentemente una bendición, pero terminó siendo una trampa. Tremendo, hermanos. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana, Lorena, familia Mendizábal, los que demás. Bueno, damos gracias a Dios, a la familia de allí del Pastor Soto de Chile. Damos gloria a Dios por sus vidas. Gracias por estar, hermanos queridos, en esta mañana, y compartan estos devocionales que estamos haciendo en Facebook. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí en este programa a partir de las 7 de la mañana compartiendo este devocional. Pero sin antes de despedirnos, hacer una breve oración. ¿Nos acompañas en este momento? Oramos para poder decirle, Señor, quiero depender totalmente de ti, Señor. Amén. Amén. Que podamos decirle, Señor, basta. Ya no quiero luchar con mis fuerzas. Ya no quiero vivir en estas etapas. Quiero vivir en esta etapa final, Señor, de servirte a ti y agradarte en todo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, en esta mañana hay un llamado, hay una exhortación, Señor, en esta mañana, pero también hay una bendición para nuestras vidas. Señor, asumimos la responsabilidad, el compromiso. Reconocemos, Señor, que no hemos dependido de ti, Señor. Perdón. Reconocemos la sabiduría, Señor, la dependencia, Señor, la bendición de Dios para nuestras vidas. Señor, gracias. Hoy tomamos, nos aferramos, vivimos en la fe. Señor, nos movemos por fe. Consultaremos, Padre, en este tiempo. Todo lo que hagamos, Señor, todo donde vayamos, lo que tengamos que hacer, consultaremos contigo, Señor. Como hizo Jacob en esta etapa, de consultar, Señor, a un lugar desconocido, sabiendo y reconociendo que tú ibas con él, Señor. Te pedimos que en esta semana tú nos acompañes, Padre. Señor, al lugar donde vayamos, donde tengamos que ir, donde tú nos mandes, Señor. Padre, queremos obedecer, queremos tener esta fe en Cristo, Señor. Esta fe que tú estarás con nosotros. Queremos obedecerte en nuestros caminos para poder recibir esta gran bendición para nuestra vida, en lo que tú has preparado para cada uno de nosotros para este tiempo. Señor, bendice nuestra familia, bendice nuestra casa, nuestros hijos, nuestros hermanos, amigos y amigas en esta mañana que nos escuchan, Padre, y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos. Dios mediante, nos vemos mañana en este nuevo programa, en este devocional a las 7 de la mañana. Dios mediante, Dios te bendiga.